OM Radio Evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Les saludo con mucho cariño, esperando que una palabra sabia, como es la de Dios, llegue a todos los que nos escuchan a través de OM Radio Puebla, en Internet. El Divino Maestro, que vino en espíritu a dejarnos su enseñanza, nos dice que desde el principio de la humanidad, los hombres han buscado el origen de la vida y el porqué de cuanto les rodea. Que en este tiempo debemos buscar la verdad con el Espíritu, a través de la oración, del anhelo de saber para amar y servir mejor a nuestros semejantes y a toda la creación. Nos dice que ha rodeado la existencia de sus hijos según la morada que habitan. También sembró de bendiciones el camino que habrían de recorrer sus hijos, cada elemento y cada especie. Así nos invita, a través de su palabra, para armonizar con todo lo creado. Para ello, hemos tomado del libro Humanidad 1 el tema La vida de los animales y la naturaleza. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio, mis hermanos. Ahora, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: os digo que no solo debéis ser humanitarios con vuestros semejantes, sino también con todos los demás reinos y especies, porque todos son criaturas del Señor. Toda es obra perfecta del Padre, en la que se manifiesta su sabiduría. También nos dice, la tierra, las plantas, los animales pagan un tributo de gratitud a su Dios. Toda la creación se inclina y se somete a las leyes. Las fieras en la selva se aman, no matan a seres de su especie, y si lo hacen es para alimentarse. Respetan a la compañera, no se multiplican antes de tiempo. Y vosotros, hombres, hacéis todo lo contrario, porque tenéis libre albedrío y voluntad. Mas yo os he dado la conciencia y la ley para iluminar vuestro sendero. Despertad, abrid vuestros ojos a la luz de la enseñanza, y así habéis de llegar a mí. Nos pregunta, ¿por qué retardáis vuestro paso? No hagáis dolorosa la jornada. Dejad que el Espíritu me busque, me ame y me comprenda, y en su oración y práctica se fortalezca y se reanime. También nos dice en su palabra bendita, toda mi obra tiene por principio el amor y la justicia. Todo aquello que contempláis, que alcanzáis a conocer por medio del entendimiento, hasta el más pequeño de los átomos, vive y palpita en un camino de amor y justicia, porque todo ha sido creado por mí.
y en mi espíritu no hay impureza ni imperfecciones. Así lograréis comprender que la fuerza divina se manifiesta en todo lo que es vida, porque vida es todo lo que nos rodea. Vuestro Padre preparó la morada pasajera del hombre. Y nos dice, quise como creador engalanar esa morada, y para ello hice brotar de la tierra las plantas, los árboles, los frutos, para que el hombre encontrara en ellos sustento, sombra, deleite, inspiración, bálsamo y alegría. Y fue como un nuevo reino, el vegetal. También nos dice, no debía encontrarse solo el hombre, y como padre le di por amigos a los seres inferiores, las bestias, las aves y los peces, y todos los seres que habitan las entrañas de la tierra y la superficie, los que cruzan los vientos y los que habitan las aguas, para que el Hijo encontrara en ellas sustento en unos y amistad y ayuda en otros. Mas cuando esa familia se encontró, creada en tal forma que fue un nuevo reino en la tierra, es el reino animal. A vuestro paso encontraréis a los pequeños seres inferiores, una abeja, una hormiga, un gusano, y diréis, Padre, ¿por qué a esos seres, siendo inferiores a nosotros, no les permites pecar? Y en cambio a tus hijos espirituales, como somos nosotros, ¿sí nos dejas pecar? Ah, pequeños, que osáis formular tan insensata pregunta a vuestro Señor. Nos dice, ya os he sorprendido envidiando la felicidad y la paz con que esas criaturas viven. Ya os he visto envidiar la alegría que existe en los nidos, donde las aves han formado un hogar. Y he escuchado cuando vuestro corazón se ha dicho, pero ¿acaso esos seres merecen mayores bendiciones que los hijos de Dios? Ahora os digo que os preguntáis así y os intrigáis porque no sabéis estudiar mi enseñanza hasta encontrar la verdad. ¿Que no miráis que esas criaturas solo tienen una morada, que es la tierra, y que es justo que en ella tengan su gloria y su gozo? ¿No estáis viendo que ellas las induce a cumplir una fuerza que es la ley de la naturaleza? Si ellas viven dentro de la ley, tienen que gozar de cuanto la ley encierra, que es amor, paz y bienestar. También deleite y actividad y vida. Así también nos dice en su palabra bendita. Vosotros los hombres tenéis la oportunidad de conocer algo que está más allá de la naturaleza material y que es la vida espiritual. Para ello se os ha revelado el camino que conduce hacia el reino de vuestro Padre. Mas os he dejado en libertad de tomar el camino o no, de ascender o descender, de acercaros o de alejaros, porque es la forma de hacer méritos verdaderos ante el Padre y al mismo tiempo de probarle vuestro amor.
Al ser irracional lo guía el instinto, que es su voz interior, su maestro, su guía. Es como una luz que proviene de su madre, la naturaleza, y que le ilumina la senda que tiene que recorrer en su vida. Senda también de luchas y de riesgos. A vosotros los hombres os guía el espíritu. A vosotros los espíritus os guía la conciencia, que es la luz que el Espíritu Divino ha depositado en sus hijos espirituales. El destino de los hijos de la naturaleza está en la tierra. Ahí empieza y ahí acaba. En cambio, el destino del Espíritu empezó en mí y no terminará nunca. Porque cuando se eleve sobre la vida terrestre, cuando vaya más allá de las moradas de perfeccionamiento y penetre en la eternidad, irá de una mansión a otra, descubriendo nuevos mundos de sabiduría, gozando más, amando más. Y nos dice también en su palabra: yo os amé antes de que existieras, os acaricié en mí, y al nacer os hice sentir mi ternura divina. Si vosotros amáis así a vuestro Padre, tenéis que amar a vuestros hermanos mayores y a vuestros hermanos menores, sabiendo que cada hombre que existe es porque Dios así lo ha querido y que cada criatura es la forma de un pensamiento divino. Pensad además que no solo sois hermanos de los hombres, que hay muchas criaturas que, aun careciendo de espíritu, son vuestros hermanos, a los que podéis llamar menores, pero que no por eso dejan de tener por Padre al mismo que a vosotros creó. Conoced vuestro lugar en medio de la vida, para que cumpláis debidamente vuestra misión. También nos dice en su palabra: en este tiempo os vengo a buscar y a estar muy cerca de vosotros, recordando mi ley, despertando a vuestro espíritu, para que escuche la voz de la conciencia y diciendo a vuestro corazón: despertad. Las cadenas que os abruman fueron rotas por la muerte, y hoy la vida os ha devuelto vuestra libertad. Es por lo que he venido entre vosotros en este tercer tiempo. También nos dice: no dejéis de meditar en vuestro destino, ni dejéis de observar a vuestros hermanos inferiores, porque en ellos encontraréis infinitos ejemplos de sabiduría, que aplicados a vuestra vida os harán recoger buenos frutos. Nos dice: de ellos tomad la armonía con que cada especie vive. Imitad la actividad de los que son activos. Tomad los ejemplos de fidelidad o de gratitud. Son ejemplos que encierran sabiduría divina, puesto que son criaturas mías, también brotadas de mí, para que os rodeen y acompañen en vuestro mundo, para que participen de lo que en la tierra he depositado,
y para que en ellos descubráis la voz que os dice que cuando cumpláis al pie de la letra con la ley divina y os dejéis inducir por la voz de la conciencia, como ellos se dejan guiar por el instinto, tendréis que conocer la armonía, tendréis que saber de la paz, y ello os llevará a la multiplicación de vuestros bienes, a la abundancia y al progreso espiritual y humano. Os dice: comprended porque en cada una de mis enseñanzas os digo que os preparéis y al mismo tiempo os recomiendo que veléis y oréis para que logréis esa espiritualidad que os haga armonizar con todo cuanto os rodea en vuestra vida, haciendo invulnerables la acción de los elementos cuando éstos se agiten. También nos dice lo siguiente: sois tan pequeños que muchas veces, en lugar de admirar las señales que da la naturaleza, os amedrentáis. Y nos pregunta: ¿cuándo seréis como príncipes en medio de esta creación y no esclavos como ahora lo sois? Y por último nos pregunta: ¿creéis que me agrada veros orar llenos de espanto, pidiendo a Dios misericordia para vosotros cuando veis a los elementos desencadenados? Yo quisiera miraros llenos de serenidad, admirando las obras de vuestro Padre, sin que vuestra vida se resintiesen. Yo quisiera recibir vuestras oraciones brotando de un corazón lleno de paz, de obediencia, de comprensión. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Hermanos, en muchos hogares hay perritos, gatos, pájaros, peces que nosotros llamamos mascotas. Estos seres también fueron creados por Dios y ellos nos cuidan, también nos acompañan y nos dan alegría. Ellos no tienen espíritu como los seres humanos, pero sí tienen alma. Son seres vivientes que debemos cuidar mucho, porque ellos nos enseñan a vivir en armonía. Debemos ser humanitarios con los demás reinos. Dios nos dice que las plantas, la tierra, los animales pagan un tributo de gratitud a su Dios. La fuerza divina se manifiesta en todo lo que es vida y que es lo que nos rodea a nosotros. Respetemos todo lo creado por Dios y cuidemos nuestro planeta. Que nosotros nos dejemos guiar por la conciencia, como ellos se dejan guiar por el instinto. Así tendremos armonía, tendremos que saber de la paz y así llegaremos al progreso espiritual y también al progreso humano. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. También nos pide que meditemos en nuestro destino, que observemos a nuestros hermanos inferiores, porque en ellos encontraremos infinitos ejemplos de sabiduría. Sobre todo, que de ellos tomemos la armonía con que cada especie vive. Tomad los ejemplos de fidelidad o de gratitud. Hermanos, siempre demos gracias a Dios por lo que nos da,
porque Él sabe lo que más nos conviene a nuestro espíritu. Y amemos mucho a nuestros animales, a las plantas y a todos nuestros semejantes. Les deseo que esta enseñanza les haga ser mejores seres con toda la creación del Padre. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. A veces, admirando las maravillas de la creación, exclamáis asombrados: Señor, cuán grande es vuestro poder, sin imaginaros que todo lo que os rodea no es sino un pálido reflejo de lo que es la vida eterna. Ciertamente quiero despertar con mi palabra vuestro interés por la vida espiritual, mas entended lo que os digo. Para llegar a alcanzar aquella vida, debéis llegar a ella por la evolución de vuestro espíritu, y no solo por la de la mente. Que se unan al espíritu la inteligencia, el corazón, los sentidos y todas vuestras potencias, y alcanzaréis la elevación necesaria para poder mirar el esplendor de vuestro Padre. Pero si el espíritu se confía y se entrega a la capacidad del entendimiento, entonces su penetración será limitada, como lo es todo lo humano. Todos llegaréis a la mesa donde los primeros se han recreado, y contemplaréis que también hay lugares y manjares que os están esperando. Aplicad esta parábola tanto a la vida material como a la espiritual, y comprenderéis que quienes cumplan con las leyes de la vida humana y con las del espíritu, no tendrán por qué sentir el dolor. Meditad sobre estas enseñanzas y, concentrados en el fondo de vuestro corazón, escuchad la voz de vuestra conciencia. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en Él existirá una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual. Cuán grande será vuestro mérito el día en que vosotros seáis como las flores o como las aves. A pesar de que el corazón, a causa del libre albedrío, os quisiera desviar con sus pasiones del sendero de vuestro cumplimiento. Ese será el tiempo del espíritu, porque ocupará el lugar que le corresponde, y también será el tiempo de la materia cuando ella confiese su inferioridad, y ambos se dejen conducir por la conciencia. La armonía que entonces exista en el hombre será la misma que hay en todo lo creado. Mi presencia no solo será reconocida, sino aún sentida por la humanidad. Dos caminos se presentan de nuevo ante vuestra vista, los mismos que conocéis desde el principio de vuestra peregrinación. Ancho y florido el uno, el otro estrecho y sembrado de espinas. Vosotros queréis transitar por el camino estrecho que es el de la virtud, sin abandonar el otro, y esto no es posible. De cierto os digo que no conocéis mi sendero, y que a pesar de sus innumerables pruebas, en él está la paz, al contrario del camino anchuroso que brinda placeres, dejando solo dolor y hastío en el corazón. No os digo que os apartéis de vuestros deberes materiales, ni de los sanos goces del corazón y de los sentidos. Solo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo. Quien vive dentro de la ley está cumpliendo con lo que le dicta su conciencia. El que huye de las satisfacciones lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aún en los instantes de mayor placer se pregunta por qué no es feliz ni encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera satisfacción para su corazón y su espíritu. Hay quienes necesitan sucumbir apurando hasta la última gota del cáliz donde buscaron el placer sin encontrarlo, para que puedan escuchar la voz de aquel que eternamente les está invitando al festín de la vida eterna. Si sois pobres, nunca seréis parias.
Luchad como todos por el pan de la tierra, pero no os afanéis más de lo debido. No sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. Si yo repruebo la materialización absoluta en el hombre, no por eso os aconsejo que persigáis únicamente lo espiritual mientras estéis en este mundo y tengáis materia. Tendréis que armonizar hasta donde vuestra evolución os lo permita en vuestra vida, las necesidades del cuerpo con las del espíritu. Dad a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Vestid a vuestro cuerpo y defendedlo de la intemperie, mas a vuestro espíritu revestidlo de luz. Buscad el pan para vuestra materia, y así como buscáis que sea de buen gusto y que contenga las sustancias que os sustenten, procurad a vuestro espíritu un alimento de verdadera vida para él. Si la carne se impone, sufre el espíritu. Si el espíritu se impone, sufre la materia. Y en verdad os digo que se debe a que en ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión. Yo solo os pido 5 minutos de oración, para que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y a cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras buenas obras. Mi palabra os prepara. No podría yo enviaros débiles a levantar a los caídos, ni os enviaría enfermos a consolar a los tristes. Yo os doy el pan del espíritu, vosotros buscad el pan material. Mas así como buscáis afanosamente vuestra tranquilidad y bienestar corporal, buscad el progreso espiritual. Vuestra cruz no es pesada. Si yo os enseñé a subir la cuesta del Calvario llevando la cruz de trabajos, sufrimientos y pecados de toda la humanidad, ¿por qué no podréis escalar vosotros, a quienes he encargado de una reducida porción? Mas si flaqueareis bajo su peso, me tenéis como Cirineo, y yo no os dejaré caer. Despertad vuestra sensibilidad espiritual para que gocéis con el esplendor de mi manifestación, la cual pasa desapercibida a vuestro espíritu por falta de elevación. Recreaos ante la visión del más allá como a veces os maravilláis ante la contemplación de la naturaleza, admirando su armonía, su belleza y perfección, descubriendo que un ser no podría vivir sin el otro, sino que todos viven porque les une una ley de armonía. Así es también el más allá. Os he dicho que mientras existan espíritus que estén fuera del camino de evolución, no habrá paz ni armonía perfecta, porque es como si en el cosmos se salieran de sus órbitas algunos astros. ¿Qué pasaría con los demás? ¿No perdería el conjunto su equilibrio? Si la humanidad cumpliese con los preceptos de mi ley y armonizara su naturaleza material con la espiritual, su existencia sería más plácida, el camino sin tropiezos y el trabajo sería ligero. No la azotarían las enfermedades ni envejecería prematuramente. Esta palabra es el pan que vengo a ofrecer y acercar a vuestros labios. Su esencia es el agua cristalina que os ayuda a purificar vuestro espíritu de todas sus manchas. Os encontráis temerosos de que los aires huracanados os arrebaten de este sendero y volváis a ser los débiles ante las pasiones de la materia. Teméis a las murmuraciones de las gentes, a sus juicios. Teméis al mundo que con sus múltiples tentaciones os aleja de mí. Como no habéis comprendido mi palabra, creéis que os exijo que abandonéis y renunciéis a todo lo material, cuando os estoy enseñando que debéis dar al espíritu lo que a él corresponde y a la materia lo que es de ella.
Mientras estéis en el valle de lágrimas, no alcanzaréis la perfección. Mas debéis prepararos en el amor y la caridad que derraméis entre vuestros hermanos, para llegar al valle espiritual a recoger el fruto de vuestra siembra. Aunque vuestros pies estén tocando la tierra, no dejéis que en ella se detengan vuestros anhelos. Elevad más y más vuestras aspiraciones, sin olvidaros de dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que a Él corresponde. Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, a escuchar la palabra divina. El tema que se escogió en esta ocasión son los animales y la naturaleza. Los textos están tomados de los 12 tomos de vida verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces escogidos del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950 en la República Mexicana, en diferentes templos y recintos espiritualistas, y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: vosotros creéis que la naturaleza es insensible a las manifestaciones divinas, mas estáis en un error, porque fuera de vosotros todo lo creado, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está sujeto a mi ley, de la que no podáis apartaros. Solo el hombre, que ha sido formado distinto a todas las criaturas, porque tiene espíritu, conciencia y libre albedrío, es quien permanece insensible a mi divinidad. La mano del hombre ha desatado la justicia sobre sí. En su corazón ruge una tempestad, y todo esto se manifiesta también en la naturaleza. Sus elementos se desencadenan, las estaciones se hacen inclementes, aparecen y se multiplican las plagas. Es que vuestro pecado crece produciendo enfermedades, y la ciencia insensata y temeraria no reconoce el orden de lo dispuesto por el Creador. No una vez, sino varias y en diferentes formas, anuncié y prometí mi nueva venida a mis discípulos. Les profeticé las señales que habían de anunciar mi llegada, señales en la naturaleza, acontecimientos entre la humanidad, guerras mundiales, el pecado en su mayor altura. Para que el mundo no se confundiese esperándome nuevamente como hombre, les hice saber que Cristo vendría sobre la nube, es decir, en espíritu, y cumplida ha quedado aquella promesa. Sobre los animales nos dice Dios en su palabra bendita: ¿cómo ha de ser justo que la especie humana no se entienda entre sí, si hasta los animales de una misma especie se comprenden, así sean unos de una región y otros de otra? ¿No debería encontrarse solo el hombre, y el Padre le dio por así amigos y siervos a los seres inferiores, las bestias, las aves y los peces? Todos los seres que habitan las entrañas de la tierra y la superficie, los que cruzan los vientos y los que habitan las aguas, para que el Hijo encontrase en ellos sustento en unos, amistad en otros y ayuda en otros más, el reino animal. Le dije a Noé: yo purificaré al espíritu de los hombres de todos sus pecados, para ello enviaré un gran diluvio. Noé, prepara un arca, y en ella haz entrar a sus hijos, a sus mujeres y a los hijos de sus hijos, y también haz penetrar una pareja de toda especie del reino animal. Noé fue obediente a mi mandato, y llegó el cataclismo en cumplimiento a mi palabra. La mala simiente fue cortada de raíz, y la buena semilla conservada en mis graneros, con la cual formé una nueva humanidad. ¿Pensáis acaso que aquellos seres que encontraron muerte tan dolorosa perecieron en materia y en espíritu? De cierto os digo, no, mis hijos. Sus espíritus fueron conservados por mí y despertaron ante el juez de su propia conciencia, y fueron preparados para volver nuevamente a la senda de la vida,
para que en ella encontrasen el progreso espiritual. Mi obra divina todo lo abarca, desde los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra, hasta el animalillo menos imperceptible, desde los seres materiales hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. Esa es mi obra. Nos preguntamos, hermanos, ¿qué es la naturaleza? Y nos dice en su palabra: la naturaleza es un templo del Creador donde todo se eleva a Él. Así como perfecta es la naturaleza, como obra confiada a vosotros, ¿quién podrá encontrar defecto o imperfección en esta obra hecha por mí? ¿Quién podrá imitarla? ¿Qué es la naturaleza sin una criatura grande? Sí, discípulos, una criatura que también evoluciona, se purifica, se desarrolla y perfecciona a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. ¿Cuántas veces resentí sus transiciones naturales para alcanzar ese perfeccionamiento y lo atribuís a castigos de Dios? Sin daros cuenta de que junto con la naturaleza y con la creación os purificáis, evolucionáis y camináis hacia el perfeccionamiento. Si buscáis a Dios, buscadlo en espíritu, en el bien, en las maravillas de la naturaleza, mas no busquéis a Dios en las imágenes. Sobre la naturaleza nos dice: ¿cómo es que estando yo en vosotros no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza, otros solo sienten más allá de todo lo material, mas de cierto os digo que en todo y en todas partes estoy. ¿Por qué habéis buscarme siempre fuera de vosotros, cuando también en vuestro ser me encuentro? Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad, en la naturaleza habrá trastornos y los elementos se desatarán. Muchos han hecho de la naturaleza su Dios, divinizándola como fuente creadora de todo cuanto existe. Mas en verdad os digo que esta naturaleza de cuyo seno han brotado todos los seres, las fuerzas y los elementos materiales que os rodean, no es creadora. Ella fue concebida y formada antes por el Hacedor divino, por vuestro Dios. En la naturaleza, todo es vida, evolución y transformación dentro de ella misma. Amadme a través de todo lo creado por mí. La humanidad ha hecho mi imagen bajo diversas formas para sentir que estoy con ella. ¿Y por qué no me buscáis a través de mis obras? Mi espíritu, que es universal, existe en todo lo creado por mí, ya sea en lo espiritual o en la naturaleza material. En todo está mi obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de mis planos. Dejad que vuestra materia, aunque sea pasajera en la vida, goce con las emanaciones que la naturaleza le brinde, que se sature, que se harte, porque esta vida material es también un manantial de bendiciones, de calor, de energía, es consuelo y caricia, es sustento, es paz. Dejad que vuestra materia goce y que tome parte en ese festín. Nos dice una frase: en la naturaleza. Los hombres en la tierra buscan con la llave de la ciencia los elementos destructores y abren las puertas de fuerzas desconocidas y rompen de esta manera la armonía en la naturaleza que los rodea. Si os preparáis, vuestra mente iluminada descubrirá en la naturaleza y en vuestro espíritu todo lo que hay de grande y de perfecto. He dado inteligencia al hombre para que busque los medios para vivir y pueda llevar una existencia grata, descubriendo en la naturaleza lo necesario para su bienestar. Ilumino la inteligencia humana para que descubra en la naturaleza nuevas revelaciones para bien de mis hijos. La verdad es Dios, y una prueba de ello podéis encontrarla en la naturaleza, una de tantas expresiones de vuestro Creador. Pues así como me muestro a través de la naturaleza, así quiero
manifestarme en vosotros. Mi doctrina causará grandes revoluciones en el mundo. Habrá grandes transformaciones en las costumbres e ideas y hasta en la naturaleza habrá cambios. Todo esto señalará la entrada de una nueva era para la humanidad. La ciencia es luz de mi sabiduría que inspira y revela sus misterios a los hombres. Es necesario que comprendáis el tiempo que estáis viviendo, tiempo de transición no solo en el orden espiritual, sino también en la naturaleza material que os rodea. Sabed que esta morada que os alberga está dando un paso hacia su perfeccionamiento para recibir en el futuro a seres más elevados, y es natural que experimentéis trastornos. En la naturaleza surgirán acontecimientos que los hombres de ciencia no acertarán a explicar a la humanidad. Entonces, vuestra palabra, plena de humildad, explicará el porqué de muchos acontecimientos y manifestaciones a los cuales no les había encontrado solución. Nos dice que miremos y aprendemos de la naturaleza. Mirad la naturaleza con sus campos y montañas, sus mares, selvas y desiertos. Toda ella está tributando en todo momento su ofrenda al Creador que le ha dado vida y la sustenta. Todos me manifiestan sus tributos dando testimonio de mí. Y os pregunto, ¿por qué vosotros no me ofrecéis un culto digno? Mirad la naturaleza que os rodea y que a cada paso os habla del amor del Creador hacia sus hijos. Si a veces veis que esta naturaleza os trata con rigor, sabed que ella es también criatura sujeta a evolución y perfeccionamiento. He hecho de la vida, de la naturaleza, un verdadero y perfecto libro, para que el espíritu del hombre no se pierda en las sendas tortuosas, para que el hombre siempre encuentre el camino y aprenda del gran libro de la vida escrito y creado por su Creador. Dios no castiga, es el hombre el que hace necesaria su purificación a través de los elementos de la naturaleza. Muchos de los que contemplan a los elementos desatados, las aguas desbordadas arrastrando comarcas en una furiosa corriente, y a los hombres entregados a destruirse en crueles guerras fratricidas, dicen que es la ira de Dios la que se encuentra también desatada, mas comprenderán que todos los sufrimientos y vicisitudes que la humanidad padece provienen de su desobediencia a mi ley. Dejad que vuestra conciencia os diga en las pruebas que no os estoy castigando, sino que os estáis purificando. Y cuando veáis elementos desatados sembrando el terror, no blasfeméis diciendo que es castigo de Dios, sino que es una prueba para purificaros. Id en pos de la purificación, la cual podréis obtener por la práctica del amor entre vuestros semejantes. Nos habla, hermanos, sobre los elementos desatados en la naturaleza. Y nos dice, veréis estremecerse a las instituciones humanas en sus mismas bases. Veréis a los elementos de la naturaleza agitarse causando estragos y poniendo a prueba la fe de la humanidad. Todo esto acontecerá después del año de 1950. Los elementos desatados despiertan a cada instante a la humanidad. Las epidemias y los elementos desatados seguirán purificando a la humanidad y todos tendrán grandes pruebas y testimonios de mi nueva manifestación en este tiempo. De vuestra desventura o de vuestro dolor, no culpéis al tiempo. Pensad que si la humanidad no se ha guiado por mi ley, ni ha labrado su paz, es natural que vaya recogiendo el fruto amargo que ha cultivado. Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y raras ante las cuales la ciencia será impotente. El Padre
deja de comunicarse en esta forma, pero queda escrito todo lo que os entregué. Os reuniréis a estudiar mi palabra, que quedará escrita, y cuando más la comprendáis, mayor fuerza y preparación tendréis. Sobre los elementos de la naturaleza desatados, nos dice que son para la purificación de la humanidad. Cuando los elementos se desaten, estad unidos, discípulos, y por vuestras buenas obras, elevación, fe y unificación, derramaré entre vosotros mis prodigios. La tierra se estremecerá, el agua lavará y el fuego purificará la humanidad. Todos los elementos y fuerzas de la naturaleza se harán sentir sobre la tierra, en donde los seres humanos no han sabido vivir en armonía con la vida que les rodea. Con ello, la naturaleza no busca la destrucción de quienes la profanen, solo busca la armonía entre los hombres y todas las criaturas. Los elementos y fuerzas de la naturaleza serán desatados para purificar y restaurar todo lo que ha sido manchado y profanado por el hombre en la tierra. La mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que contenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad. Los elementos de la naturaleza, a imitación de una campana sonora, están despertando a la humanidad que duerme, invitándola a orar y a meditar. ¿No oís las voces de justicia? ¿No miráis los elementos tocando comarcas tras comarcas? ¿Creéis que si vosotros vivieseis una vida virtuosa, habría necesidad de que mi justicia se hiciera sentir de tal manera? Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades que serán la consecuencia del egoísmo y la ambición humana, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo, Israel, cuando veáis desatados todas esas fuerzas de la naturaleza azotando a vuestros hermanos? Nos dice en su palabra bendita que Dios nos ha dado potestad sobre los elementos de la naturaleza. Por vuestro cumplimiento, yo detendré los elementos que destruyan la vida y la tranquilidad de vuestros hermanos y la propia vuestra. Los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la oración de estos labriegos para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado. Y nos dice, en su palabra bendita, cómo podemos contrarrestar los efectos destructivos de los elementos de la naturaleza, y es orando. ¿No os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse? Si ellos obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de los hijos del Señor cuando ellos se hayan preparado? Cuando los elementos se desencadenen dando muestras de justicia, vosotros orad. Todo el que se prepare en este tiempo con oración y buena práctica de mi doctrina, se verá libre de los elementos desatados. Yo os invito a orar y a todos os doy la oportunidad de poneros a salvo, mientras los elementos purifican y reducen al orden a los desobedientes. Vosotros permaneced velando y trabajando, orando por vuestros hermanos. Nos habla también, hermanos, sobre la responsabilidad y potestad de los espiritualistas ante los elementos desatados de la naturaleza. Yo os estoy preparando como el fuerte de las naciones del mundo. Por vosotros, yo enviaré mensajes a los afligidos. Detendré los elementos desatados. Por uno de mis servidores que ostenten en su espíritu el triángulo de mi divinidad y que con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. Escuchad, la humanidad recibirá una alerta después de otro. Los elementos desatados vendrán sobre el planeta y arrasarán lugares enteros.
Entonces os daréis cuenta de que no habéis cumplido con la obra espiritual, que nada habéis hecho. Hablo a todo el mundo cristiano. ¿Quién va a escuchar conmovido los ayes de los hombres? ¿Quién será el amparo de los que sufren? Tendré que ser yo, a través de mis intérpretes, quien consuele al que sufre. El dolor humano no ha llegado aún a su mayor grado, y vosotros debéis, como cristianos que decís ser, demostrar lo que sois. Si ahora no tratáis de serlo, ¿cuándo vais a levantaros a cumplir vuestra misión? ¿No creéis, pueblo amado, que sería mejor que fueseis vosotros quien anunciaseis a la humanidad mi presencia en espíritu en este tercer tiempo, y no los elementos desatados, las tempestades desencadenadas, los terremotos devastando ciudades, los mares arrasando la tierra y la tierra convirtiéndose en mar? ¿No creéis que sería más espiritual y más humano de vuestra parte adelantaros a estos acontecimientos con vuestro cumplimiento de amor y caridad? Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. OM Radio evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla.